Muy buenas noches. Las iglesias cristianas que hay en Colombia fueron un factor determinante para el triunfo del no en el pasado plebiscito. La doctora Vivian Morales, senadora de la República, ex fiscal general de la Nación y miembro de una de las iglesias cristianas por excelencia que hay en Colombia, como es la Piedra sobre la Roca, acaba de regresar de La Habana, en donde se reunió con los dirigentes de las FARC. ¿Le cambiaron la idea? No, Yamir, esta reunión tenía por objeto establecer un diálogo sobre las razones por las cuales un sector importante de las iglesias cristianas votó no al plebiscito. Los temores que había en relación con la redacción de los acuerdos, y yo creo que ese diálogo fue muy importante, resultó en algo muy fluido. Las FARC entendieron muchas de las razones y se comprometieron a llevar a la mesa de negociación con el gobierno varias modificaciones que deben incluirse, varias enmiendas que deben incluirse en los acuerdos para superar estas observaciones. Doctora Vivian, primero, ¿cuáles fueron las observaciones que usted, como representante de las iglesias cristianas, les planteó? La primera, el tema del enfoque de género. En los acuerdos hay un tema de enfoque de género que no tiene una sola interpretación. El enfoque de género tradicionalmente, y que lo aceptamos, implica buscar que la mujer se le dé una reglamentación a los temas de la mujer en igualdad al hombre. Y más en este tema del conflicto en donde la mujer ha sufrido tanto, es necesario que haya muchas acciones afirmativas para superar toda esta desigualdad y discriminación de la mujer, y en eso estamos de acuerdo. Pero primero sobre el enfoque de género. Exacto. ¿Qué es lo que le molesta a la iglesia? Este tema de la mujer se acepta. Lo que pasa es que esa palabra de género y de enfoque de género no es usada de forma unívoca en los acuerdos. Hay momentos en que los acuerdos hablan de enfoque de diversidad sexual, de enfoque de orientación sexual, y todo esto metido dentro del enfoque de género. Entonces, lo que se plantea es que el acuerdo, cuando hable de enfoque de género, se diga claramente que solo se refiere a la búsqueda de la igualdad, de la promoción de los derechos de la mujer, de la participación de la mujer en el posconflicto, digamos, de la restitución a la mujer de las violencias que padeció durante el conflicto. Pero ¿qué es lo que usted llama puntualmente enfoque de género? ¿Qué es? No, el enfoque de género que se acepta es el tradicional, que quede claramente señalado eso en el acuerdo, que cuando se habla de enfoque de género solamente se refiera a los derechos de las mujeres, a la búsqueda de la igualdad de la mujer con el hombre, a una reglamentación incluso con acciones afirmativas eso, que le dé igualdad. Eso se entiende, es decir, que se refiera solamente a eso, sí. ¿Y no a qué? Y no a un enfoque de diversidad sexual que le dé, por ejemplo, un nivel distinto frente al tema, por ejemplo, de víctimas a la población LGBT. Creemos que se les debe reconocer a la población LGBT que ha sufrido como víctima del conflicto, reconocer. Ahí tengo la confusión. ¿Ustedes objetan el tratamiento al enfoque de género o a los derechos de la comunidad LGTB? Ni a uno ni a otro. Lo que queremos es que se precise que el enfoque de género se refiere a los derechos de las mujeres, a la igualdad en los derechos de las mujeres. En cuanto a los derechos de la comunidad LGBT y de las personas LGBT, no hay observación. Es decir, que las víctimas LGBT vengan a reclamar dentro de la terminación del conflicto, el reconocimiento de sus derechos que fueron vulnerados dentro del conflicto, pues completamente de acuerdo. Por eso. Pero lo que no creemos es que haya una posición, digamos, de algunos privilegios que se le dan a un grupo, que es la población LGBT, y no se le da a otros grupos que fueron también parte del conflicto, que fueron también víctimas del conflicto. A ver, le explico con un ejemplo. Sí. En la página 31 dice: la promoción tanto del pluralismo político como de las organizaciones y movimientos sociales, incluyendo las de mujeres, de jóvenes y de población LGTBI y en general, requiere de nuevos espacios de difusión que tengan acceso a espacios de canales y emisoras en los niveles nacional, regional y local. Decimos, ¿por qué se tiene que decir solo mujeres, jóvenes y población LGBT?
También hubo grupos de defensores de derechos humanos, víctimas de conflicto, de líderes de restitución de tierras, de víctimas de la iglesia cristiana dentro del conflicto, y ninguno de esos se menciona. Solamente se mencionan mujeres, jóvenes y población LGBTI. Entonces yo creo que lo que se trata es de buscar que lo que fueron víctimas queden en una condición de igualdad en la reparación y en las medidas que se tengan que tomar hacia futuro para que no haya más discriminación ni estigmatización. Pero todos, no solamente, como se menciona varias veces, solo mujeres, jóvenes y población LGTBI. Pero ¿de qué manera se atropella o se desconoce en el acuerdo que fue negado en el plebiscito los derechos de la mujer? No, de la mujer no. Aceptamos plenamente que el enfoque de género se refiere a los derechos de la mujer. Es eso lo que queremos que se aclare, que solamente la palabra, cuando esté el enfoque de género, solo se refiere a la igualdad y a la promoción de los derechos de la mujer. ¿Y entonces de dónde está la desigualdad que usted dice que existió? No, el tema es que ese enfoque de género podía ir mucho más allá y podía favorecer una ideología de género que es lo que las iglesias cristianas rechazaron, que no se confundiese un enfoque de género con la posibilidad de introducir una ideología de género. ¿Y los dirigentes de las FARC en La Habana entendieron y aceptaron su observación? Sí, sí la entendieron y estaban de acuerdo en que el enfoque de género para ellos consistía precisamente en eso, en reivindicar los derechos de las mujeres. Y entonces, en consecuencia, ¿qué se va a reformar? Que quede clarísimo como un principio orientador esa definición de enfoque de género, que quede clarísimo que se refiere única y exclusivamente a la reivindicación y a la búsqueda de igualdad de los derechos de la mujer afectada por el conflicto y en la etapa del posconflicto. Usted quiere decir, a la población que es minoría LGTB se le reconoce sus derechos y eso está bien. Sí. A la que no se le reconoce sus derechos es a la mujer. No. A la mujer se le reconocen, a las minorías LGBT se le reconocen. Lo que no creemos es que deba ponerse en una posición de privilegio, como hay en algunos artículos, la consagración de ciertos tratamientos especiales a la población LGBTI y no se mezcla o no se ponen otras víctimas junto con la población LGTBI que fue víctima del conflicto. Hay otra cantidad de colectivos que fueron víctimas en el conflicto, líderes de restitución de tierras, defensores de derechos humanos, sindicalistas, campesinos. Entonces, por ejemplo, en la creación de movimientos sociales y políticos se habla de promoción para mujeres, jóvenes y población LGTBI y no se menciona todo este otro grupo de víctimas. Eso es lo que decimos, que ahí hay una posición de privilegio que debe ser subsanada. En el acceso a los medios de comunicación se vuelve y se mezclan los mismos tres grupos. A ver si lo entiendo. No es que usted esté, o ustedes los cristianos, en contra de los privilegios que se reconocen a la población LGTB y las demás minorías, sino que esos privilegios sean extendidos a todos. Exacto. Que no haya privilegios, que haya un tratamiento de igualdad. Que los haya, pero todos. Para todos. ¿Y cuál es la posición de las guerrillas? Maestro, ¿cómo se va a reformar el acuerdo ahí? Por ejemplo, con un planteamiento sobre lo que significa el enfoque de género y la modificación de los artículos que demuestran una situación, digamos, de algún privilegio o alguna prerrogativa a la población LGTBI para que entren las demás poblaciones, los demás grupos que han sido a gozar de los mismos privilegios. De los mismos derechos que se les están dando como víctimas. No, pero digo, a tener los mismos privilegios de las minorías. Que se les dé a las minorías el mismo tratamiento. ¿Y qué fórmula plantearon o se acordó, si se acordó alguna con los dirigentes de las FARC sobre el tema? Una es eso, establecer como un principio de orientación una definición clara de enfoque de género que se refiera solo a los derechos de la mujer. Otra, el tema de que se garantice la libertad religiosa y de cultos, porque me dicen, no, pero es que eso no estaba en el acuerdo. Pero, por ejemplo, Yamid, cuando hablamos de que la comisión de reconciliación que se crea a través de los acuerdos promoverá la no estigmatización por razón de orientación sexual, solamente por razón de orientación sexual, creemos que la no estigmatización se debe promover para todo, no debe haber estigmatización tampoco por ideas políticas, por ideologías, por creencias religiosas. Entonces decimos, si se promueve... Ni por ser miembro del LGTB. Sí, exacto. Entonces, pero si solamente, como dice el acuerdo, porque solamente decía o dice en la página 41, que el Consejo Nacional de Reconciliación y Convivencia pondrá en marcha mecanismos que
incluyan la promoción de la no estigmatización en razón de la orientación sexual, creemos que no debe haber estigmatización por ningún motivo, no solo por la orientación sexual, sino por ningún motivo. Pero además, cuando se habla de eso, hay que garantizar la libertad religiosa. Porque cuando decimos promover la no estigmatización por razón de la diversidad sexual, eso se entiende cómo se promueve una no estigmatización a través de la educación. Y si no queda en este acuerdo que eso de promover la no estigmatización por razón de la orientación sexual no disminuye o menoscaba la libertad religiosa, podemos volver al tema de la educación con orientación de género o con ideología de género. Es decir, cuando usted está diciendo yo voy a promover la no estigmatización por razón de diversidad sexual, únicamente, solamente promoveré esa no estigmatización. Eso se hace a través de la educación y entonces las comunidades cristianas tienen el temor de que si no se garantiza junto a esto la libertad religiosa, puedan decir, ustedes en los colegios cristianos no pueden enseñar, por ejemplo, que la familia o el modelo de familia que tenemos los cristianos es la familia heterosexual, constituida por un hombre y una mujer, porque después pueden decir que eso es una estigmatización. Por eso, si se ponen promover la no estigmatización, se tiene que garantizar también la libertad religiosa. Sí, la libertad de quedo, digamos, pero yo tengo entendido que la mayoría de los integrantes del cuerpo directivo de las FARC con quien usted conversó en La Habana no son católicos, son comunistas, o sea, ateos. Sí, pues o son ateos o no tienen religión o son de cualquier otro credo menos el católico, ni siquiera cristianos. Pero fíjese la importancia del diálogo. Aceptaron el tema de que el promover la no estigmatización no significa menoscabar la libertad religiosa y lo entendieron y lo aceptaron. Eso significa que ha habido un gran avance porque están entendiendo precisamente el tema de la incursión en un sistema democrático que implica respetar todas esas libertades. Es decir, usted vio durante su encuentro con los dirigentes de la FARC en La Habana, que acaba de sostener, que evidentemente se va por un buen camino en el sentido de corregir aspectos que eran corregibles del acuerdo. Sí, sí. Claro que sí, todos estos puntos estuvieron de acuerdo. El tema del reconocimiento de las víctimas cristianas, que no aparece en ningún lado del acuerdo, y hubo por lo menos en la primera década de este siglo 140 pastores asesinados, hubo 300 comunidades, templos desplazados con la gente que pertenecía a estas comunidades. Esas víctimas no aparecían por ningún lado y es necesario también incluir ese tipo de víctimas que fueron por razones de sus convicciones religiosas. Ahora, mi querida doctora Vivian, la pregunta que se está haciendo usted y yo y todo el país, ¿cómo se hace para incluir esos acuerdos a que poco a poco se ha ido llegando, como de ustedes los cristianos, para incluir el acuerdo y cómo se aprueba el acuerdo? ¿Cómo? Inmediatamente después de comercial. ¿Cómo se hace? Mire, Yamit, yo pienso que aquí todavía seguimos siendo muy santanderistas y entonces estamos pegados de la coma y del mecanismo. Lo más importante es que bajen las hostilidades y que los distintos grupos que se habían sentido por fuera del acuerdo entiendan que también tienen un espacio en esos acuerdos. Eso va generando un gran consenso social y yo creo que la gran seguridad jurídica de estos acuerdos es el consenso social. Es que en el corazón de los colombianos haya un sí generoso a los acuerdos. No. Y yo pienso que eso es más importante que cualquier otra cosa. No creo que sea posible repetir otro plebiscito. Yo sinceramente consideraría que es difícil. No, pero a ver, o no me expliqué o no me captó bien mi inquietud, que es la de todo el mundo. Supongamos no, sabemos que va a haber un nuevo acuerdo. Sí, hasta el presidente lo ha dicho, un nuevo acuerdo. ¿Cómo se hace? Primero, para conocer si la opinión del país es satisfactoria en favor del acuerdo o no. Y segundo, ¿a través de qué mecanismo se adopta el acuerdo nuevo? Se sabe que no era necesario para el presidente de la República someter a plebiscito o a referendo el acuerdo. Él tiene la facultad de volver a firmar el acuerdo que se haya enmendado. Lo importante aquí es que los distintos grupos que enviaron sus observaciones al gobierno
se sientan representados y se sientan satisfechos con estos nuevos términos del acuerdo. Y yo creo que de esa manera la implementación jurídica puede hacerle al Congreso de la República. Es decir, una vez firmado un acuerdo, las leyes de amnistía e indulto salen por el Congreso de su competencia. Hay facultades extraordinarias que se le pueden dar al presidente y las reformas constitucionales o legislativas a que haya lugar las puede hacer a través del Congreso de la República. Parecería fácil, pero mire que no lo es. Por ejemplo, el presidente ha dicho... El tiempo es lo que es un poco más demorado. Primero eso y segundo esto, miren. El presidente ha dicho que no acepta modificar aspectos fundamentales del acuerdo. Fundamentales como cuáles, y las FARC tampoco aceptan, como el de la justicia transicional. Y uno de los opositores mayores a la justicia transicional es el Centro Democrático. ¿Cómo se hace ahí? Si no se logra un gran consenso con estas observaciones que generaron todos los grupos que abanderaron el no, yo creo que sería necesario volver a buscar un mecanismo de participación ciudadana directo. Esa es mi pregunta. Porque es que si hay un consenso se puede firmar y se lleva al Congreso, pero si hay puntos sustanciales que permanecen intocables, pienso que tendría que volver a la ratificación del acuerdo. El señor presidente Uribe ha dicho, hay dos cosas en las cuales el Centro Democrático con él la cabeza son rigurosos y radicales. Primero, no aceptan la justicia transicional. Y segundo, no aceptan que los líderes de las FARC vayan al Parlamento y puedan ser elegidos. Que son columna dorsal de los acuerdos. Total. Si en eso se mantienen un grupo significativo del no, que fue Uribe y su partido, pues yo creo que sí sería necesario volver a la ratificación del pueblo colombiano. Bien sea repitiendo un plebiscito o una consulta popular, pero hay que buscar un mecanismo democrático. Pero eso es lo que todo el mundo se pregunta. Mire, el presidente ya descartó el plebiscito, porque ya él aceptó, como usted mismo lo acaba de decir, que él no tiene ninguna necesidad legal de hacer eso y lo hizo. Volver a hacer otro plebiscito es someterse a correr el riesgo de que vuelva a perder. Pero yo pienso que estos acercamientos con distintos grupos que en los últimos días se han dado, esta flexibilización y estas enmiendas del acuerdo han generado un mayor consenso y además después del 2 de octubre ha también generado una expectativa en el pueblo colombiano de que podamos superar esta situación. Por eso pienso que podría haber una ratificación popular en la cual después de estas modificaciones ganara. Y si no, hay un camino jurídico. Lo que pasa es que yo sí considero que estos temas de paz deben generar los mayores consensos. Y es muy lamentable para el país que el grupo que encabeza el expresidente Uribe se quede firme en ese no, en no a la justicia transicional, en no a la elegibilidad, pues porque genera un gran obstáculo al país, pero hay que superarlo. Hay que superarlo también con todas las demás fuerzas porque el no es monopolio de Uribe y del Centro Democrático. No, de acuerdo, pero la pregunta sigue siendo la misma. ¿Cómo se hace? Bueno, ya a mí implementarlo se puede hacer a través del Congreso. Sí, implementar el acuerdo. Sí. Pero el acuerdo, ¿cómo se le da validez legal, legítima al acuerdo? Legal puede tenerla. La legitimidad es la que usted me demanda, porque la legalidad es la firma del presidente y la implementación a través del Congreso que se puede hacer. A través del Congreso. ¿Sí hay tiempo para hacer eso con las reformas constitucionales que se deben incluir? Sí habría tiempo de hacer todavía algunas reformas constitucionales. ¿A través del fast track que se aprobó? No, porque es que el fast track, como no se refrendó por el pueblo con el sí, el acto legislativo que tenía el fast track no ha entrado en vigencia. Y ese es el mayor problema, porque ese acto legislativo amarraba el fast track a la refrendación del acuerdo. Tendría que hacerse por los mecanismos ordinarios en el Congreso de la República. No hay tiempo. Mauricio. Un año, esto gastaría casi un año en reformas en el Congreso. Las reformas constitucionales necesitan dos legislaturas. No, 2 periodos que vayan inmediatamente seguidos. Por eso le digo un año. Si comienzan en marzo, podrían terminar en diciembre o en noviembre del año entrante. Pero sabe que el presidente ha dicho en varias ocasiones, en diciembre hay que tomar una tilla con acuerdo. ¿Por qué está tan seguro de eso? ¿Cuál es el mecanismo que escogió o que existe para poner en vigencia el acuerdo? Lo único que podría ser es una sorpresa de un fallo de la Corte Constitucional, por ejemplo. Podría ser. Se habla de que la Corte Constitucional estudia la demanda que presentó Eduardo Montealegre, según la cual estos acuerdos especiales ingresarían directamente al bloque de constitucionalidad, pero a mí me parecería gravísimo.
A mí me parecería gravísimo, No, es que, porque la salida tiene que ser democrática. Y una salida democrática es un gran apoyo del pueblo. Yo creo que estos bloques del no, que han ido presentando uno por uno sus propuestas, al sentirse satisfechos también le daría una gran legitimidad al acuerdo y permitiría que se implementara a través del Congreso. Y el otro mecanismo, si es constitucional, no podría ser distinto que un referendo o un plebiscito. Sí, que eso descártelo. Me ha dicho, todo parece indicar que esto va rumbo. La Corte no creo que se meta en esto. No, sería gravísimo. La Corte Constitucional no creo, no. Y la señora presidenta de la Corte Constitucional ha dicho claramente, la Corte no está para arreglar problemas ni al gobierno, ni al Congreso, ni al Centro Democrático, ni a los cristianos. Eso no es oficio, es cuidar la Constitución. Pero está por fallar, tiene unas demandas, y eso sí está, y para eso sí está la Corte Constitucional, para fallar las demandas de inconstitucionalidad. Sí, pero ella dijo, mire, eso no se conocerá el fallo porque no hay tiempo, falta el concepto de la Procuraduría antes del 27 de noviembre. No, el fallo sobre la demanda de Eduardo Montealegre creo que se va a dar el 15 de noviembre. Bueno, pero esperemos que no sea a través de un fallo de la Corte, porque me parecería absolutamente antidemocrático. Esto tiene que ser democrático. Y eso no acepta ni el gobierno, ni la Corte, no quiere ser, digamos... Ni el país. Sí, de acuerdo. Entonces, ¿cuál es el camino? Pues ya le he dicho, si el presidente decide firmar los acuerdos después de generar un consenso con varios sectores del no, tiene que ser a través del Congreso de la República. ¿El presidente ya firmó el acuerdo con las FARC? No, con el nuevo acuerdo. Es que el acuerdo va a tener modificaciones. ¿Firmado con quién? ¿Con las mismas? Con las FARC, claro, con las enmiendas que se le van a hacer. Si el presidente Uribe del Centro Democrático no acepta la modificación que plantean, pues bueno, hacerlo sin ellos. Yo creo que no se le puede seguir atravesando al anhelo de paz del pueblo colombiano una insistencia terca en ciertos aspectos. En esto hay que entender y ser flexibles y entender el momento histórico. El pueblo colombiano está representado también en el Congreso de la República, y pienso que después de generar el que se caigan las observaciones que tienen otros sectores, que acepten los acuerdos, puede llevarse al Congreso de la República. Ahora, doctora Villo, en la parte final de nuestra entrevista. Acuerdo. Paz. FARC. Final. LGTB. Respeto. Mujer. Esperanza. El acuerdo. El futuro. El nuevo acuerdo. Yo creo que el gran consenso. La solución. Democrática, Congreso. Recurrir al Congreso. Sí. Centro Democrático. Una oposición valiente. Cristianos. Compromiso. La pregunta de nuestros televidentes y para usted también, doctora Villo, sería, si hay un nuevo acuerdo y lo acepta casi todo el país, excepto algún sector político que no acepta, aparte del nuevo acuerdo, ¿usted cree que se debería poner en vigencia el acuerdo o no? Yo creo que sí, y que el Congreso tendrá la capacidad para implementarlo. Esa es la pregunta de nuestros televidentes. ¿Están de acuerdo en que si algún sector político no acepta el nuevo acuerdo, de todas maneras el presidente debería ponerlo en vigencia, sí o no? Resultados al final de la emisión. Vienen las noticias del día en la emisión central del noticiero CMI. Doctora Vivian, muchas gracias. Gracias, Yami.